Dios prohibió el arte religioso en el Antiguo Testamento, parte 1. ¿Cómo están mis queridos suscriptores? Espero que este año se hayan propuesto alcanzar sus metas. A raíz de mis últimos videos titulados Los pesebres navideños en las iglesias protestantes, el suscriptor Fernando Chávez 8127 me solicitó que explique desde cuándo se han utilizado las imágenes religiosas y si es verdad que San Lucas fue el autor de las primeras imágenes en la Virgen María en el arte bizantino y el patrón de los pintores. En esta serie de videos abordaré este tema centrándome en lo que dice el Antiguo Testamento, basándome en una investigación histórica rigurosa y los conocimientos que adquirí como historiador de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Más adelante hablaré lo que dice el Nuevo Testamento sobre las imágenes religiosas. Sin más preámbulos, comencemos. Desde los orígenes de la humanidad, las imágenes y los símbolos acompañaron a los seres humanos como forma de expresión espiritual. Esto se observa en las pinturas rupestres vinculadas a la vida cotidiana y el chamanismo de las primeras tribus o gens, concepto que Friedrich Engels explicó en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Con el surgimiento de las primeras civilizaciones como la sumeria y la egipcia, el arte sacro alcanzó un notable avance. El pueblo de Israel no fue la excepción. Según la Biblia, tras siglos de coexistencia con los egipcios, los hebreos arrastraron consigo tradiciones ajenas a la religión de Yahvé. Por esta razón, Moisés prohibió la creación de ídolos después de lo ocurrido con el becerro de oro. Los israelitas apenas conservaban la memoria de su Dios. Aquí surge el conflicto entre católicos y protestantes. Los protestantes usan ciertos pasajes para afirmar que Dios prohíbe las imágenes, como Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Levítico 22. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que viven en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. Y Deuteronomio 4:16. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Sin embargo, el error está en desconocer el contexto histórico. Yahvé no prohíbe el uso de imágenes, sino la aceptación de cultos extranjeros y la creación de ídolos para adorar a falsos dioses, como Baal, Moloch, Astarte y Asera. Esas leyes buscaban proteger la fe de Israel, no eliminar los símbolos. Dios, como cualquier divinidad, busca ser adorado y honrado por su pueblo. Las imágenes son solo un medio pedagógico importante, porque los israelitas eran analfabetas a excepción de los levitas, es decir, los sacerdotes, quienes tenían acceso a los textos sagrados. El pueblo solo escuchaba y obedecía. Las imágenes se convirtieron en una forma profunda e inmediata de conexión con lo divino. A continuación, veremos ciertos pasajes donde Yahvé permite a su pueblo hacer imágenes que lo representen y estatuas que adornen los lugares sagrados como el Templo de Jerusalén. En Éxodo capítulo 25, versículos del 31 al 39, Dios ordenó a Moisés fabricar el menorá, una lámpara de aceite de 7 brazos que simbolizaba la presencia divina y la luz eterna de Yahvé, basada en la zarza ardiente, siendo la primera representación física de Yahvé por parte de los israelitas. El menorá se colocaba en el tabernáculo, el santuario móvil del desierto, donde se manifestaba la Shekinah, es decir, la presencia de Dios en la tierra. Los 7 brazos representan los 7 días de la creación. En Números 21 del 4 al 9 se narra el episodio bíblico de la serpiente de bronce. Tras que los israelitas se rebelaran contra Yahvé, los castigó y envió serpientes venenosas. Pero Moisés oró y Dios le ordenó fabricar una serpiente de bronce. Quien la mirara se curaba. Ese símbolo es muy curioso, porque se asociaba con el mal. Pues en Génesis capítulo 3, versículos del 2 al 13, el diablo se disfrazó de serpiente para tentar a Eva, pero en el mundo antiguo, las serpientes también representaban la sabiduría y la sanación, porque su veneno se usa en medicina. Muchos investigadores hallaron cierto paralelismo con Asclepio, el dios griego de la medicina, quien lleva un báculo con una serpiente que simboliza la curación. Se dice que este mito es más antiguo que el Éxodo. Asimismo, en la epopeya de Gilgamesh, la serpiente es identificada con el rejuvenecimiento, pues en el relato, una serpiente le roba a Gilgamesh la hierba de la vida, y esta rejuvenece al mudar de piel. Muchos afirman que la Biblia es un plagio. Sin embargo, estas críticas provienen de personas que ni siquiera son científicos sociales y solo les gusta causar furor.
e ignoran el contexto histórico. Las semejanzas entre la Biblia con mitos antiguos se deben a los intercambios comerciales y culturales entre los pueblos del Mediterráneo y Levante. Por eso hallamos coincidencias como la lucha entre Teseo y el Minotauro con Gilgamesh y Enkidu. Cuando Hércules mata al león de Nemea, se parece a la historia de Sansón y el león. Y tenemos a la Esfinge. Aunque es tradicionalmente asociada con Egipto, muchos teorizan que se basa en el Lamassu mesopotámico. Ambos son seres híbridos, con alas, cabeza de hombre y cuerpo de león o toro. Cumplían la función de proteger los templos y palacios. Luego que la Esfinge llegara a Grecia, se convirtió en un ser malévolo, quien daba muerte a todo aquel que no resolvía su acertijo.